patria, en nombre de la patria, se abre la sesión de gobierno. Dios y la patria. Dios primero. No como Girardi que decía de la patria. Presidente, era así el reglamento antes. En la cuenta se recibe una moción de los honorables senadores señores Durana, Coloma, Gaona, Macaya y Sandoval, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley 18.700 orgánica y constitucional sobre votaciones populares y escrutinios para aumentar las sanciones aplicables al cohecho y otras conductas que se realicen con la participación de organizaciones criminales, correspondiente al boletín 16.822-06. Además, hace pocos minutos, la Asociación Nacional de la Prensa ha remitido un correo en que solicita audiencia para exponer en forma breve su perspectiva respecto al proyecto de ley que se encuentra en tabla. Asociación Nacional de la Prensa. No explican el motivo. Debe ser por Anatel y... ¿Cómo se llama el otro? Correcto. Alcatel y Anatel. Sí. Se encuentra en tabla, presidente, se encuentra en tabla el proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar el sistema electoral y realizar las elecciones municipales y regionales el año 2024 en 2 días. El objetivo del proyecto es modificar el sistema electoral y extender a 2 días las elecciones municipales y regionales correspondientes al año 2024. La Comisión, en su primer informe, escuchó a los representantes del Ejecutivo, ministro secretario general de la Presidencia, don Álvaro Elizalde, la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, doña Macarena Lobos, que se encuentra presente, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, don Andrés Tagle, que también se encuentra presente, y al director subrogante del Consejo Directivo, don David Huina. Los antecedentes, de hecho, el mensaje no lo voy a repetir. Aquí lo concreto es que el proyecto se aprobó en general en la comisión el día 7 de mayo y fue aprobado en general por los senadores Kuchel, Osandón y Velázquez y remitido a la sala para su aprobación en general y eventual y plazo de indicaciones. La sala, al iniciarse la discusión de este asunto, se solicitó un nuevo primer informe, que es el trámite en que la comisión se encuentra acá. Esto es analizar y votar la idea legislar sobre esta iniciativa. Le ofrezco la palabra, señorita. Gracias, estimado presidente. Efectivamente... Eso es estimado. Estimado, sí. De todas maneras. Presidente, a mí lo que me pasa con este proyecto, entendiendo muchas de las cosas que ahí se señalan, que lo ha fundamentado bien tanto el Ejecutivo como el CERVEL, creo que hay una mezcla de temas transitorios con permanentes. Y dentro de los permanentes, que no me parece que estén en este proyecto, salvo algunos que son de menor incidencia, como el lápiz azul o pasta, como le quieran llamar, pero creo que debieran verse en el otro boletín que está en esta misma comisión y que se refiere, ¿no es cierto?, a la ley que tiene que legislar sobre el voto obligatorio, porque recordar que solo lo que hemos aprobado es la reforma constitucional. Hoy día tenemos voto obligatorio, consagrado en la Constitución, pero no tenemos una ley que lo regule y por lo tanto podemos llegar al absurdo de que, y que eso viene acá, y que también habría que aprobar, ¿no es cierto?, que de no aprobarse este proyecto, de no prosperar, podríamos decir que tenemos elecciones obligatorias en octubre, pero que no habría sanción, lo que las convierte en definitiva en voluntarias cuando la gente sepa que no hay sanción. Pero yo quisiera saber la disposición del Ejecutivo, porque es del Ejecutivo, no del CERVEL, el CERVEL ha sido súper claro. Si uno aprueba en general este proyecto y se abre plazo de indicaciones, todas las indicaciones relevantes a este proyecto de ley son iniciativa exclusiva del presidente, del Ejecutivo. Entonces yo quisiera escuchar hoy día a la subsecretaria para saber, nosotros le hemos hecho llegar nuestras aprehensiones, si hay algún espacio de conversación, porque si no, no hay nada que hacer y usted vote nuevamente y el segundo informe se mantendrá igual con mi voto en contra. Pero me gustaría escucharla porque si usted me dice que no hay nada, aquí se muere este proyecto porque las indicaciones, vuelvo a decir, casi ninguna pudiéramos presentar nosotros, ¿no es cierto? Entonces, yo espero que el Ejecutivo, sobre todo cuando está representada por la subsecretaria Lobos, que siempre ha sido partidaria de la conversación, de los acuerdos,
que tiene un sentido común importante, que se abriera a, previo a la votación en general en la sala, decir que están disponibles a que conversemos, ya incluso presentar indicaciones, o si ella no las quiere presentar, que cuando las presentemos nosotros patrocine el Ejecutivo esas indicaciones. Eso es lo que yo quisiera saber, estimado presidente. Básicamente mis temas más importantes son el que no solamente el sábado, que sería el segundo día, sino que el domingo no sea feriado obligatorio, que se acabe con el feriado obligatorio de las primarias, que no tiene ningún sentido, es voluntario y vota poca gente, que no se innove en el tema del financiamiento y de la rendición de cuentas, sino que ambas cosas, si se quiere avanzar en eso, también se haga en el boletín de la ley de voto obligatorio. Y acá yo lo remitiría al voto en 2 días, al lápiz azul, a la declaración de candidaturas que le facilitan la vida al CERVEL y en algunos casos también a los partidos, pero iría solamente a temas muy puntuales de esta elección de octubre y el resto esperaría el compromiso del Ejecutivo a que las modificara o las retirara las otras normas. Gracias, presidente. Le ofrezco la palabra a la subsecretaria. Perdón, lo aprovecho a saludar a todos. Perdonen, ¿eh? Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los senadores y senadoras integrantes de la comisión, a las personas que nos acompañan del CERVEL, el abogados, presidente del Consejo Directivo, a la Secretaría, por cierto, a los asesores y asesoras. Bueno, yo entiendo, digamos, y tal como lo planteamos cuando presentamos el proyecto, aquí hay una serie de cuestiones que efectivamente son del proyecto que presentamos para cumplir el mandato constitucional de legislar el voto obligatorio, que fue radicado en esta comisión en octubre del año pasado y que, si bien son permanentes, tienen por objeto facilitar, ¿no es cierto?, gran parte de la realización de los procesos eleccionarios. Yo entiendo, como por su intermedio, presidente, que la senadora Desberger hace un distingo entre aquellas cuestiones que son herramientas coayudantes para facilitar la realización de los procesos electorales, tal como ella lo mencionaba, la pipata azul, la designación de los vocales, el tema de la inscripción de candidaturas y otros, el tema de las publicaciones, etcétera. Y algunas cuestiones que desde la presentación del proyecto se han presentado como más debatidas, ¿no es cierto?, o controversiales, que tienen que ver, como ella bien resumía, sobre 2 aspectos puntuales, diría yo, que es el tema del feriado y el tema de la rebaja de los aportes, que en realidad no es una rebaja, sino que es un ajuste en los montos de la devolución que producto de el voto obligatorio y la base, ¿no es cierto?, que se toma proyectando, la idea sería que tuviera un efecto fiscal neutro. Desde luego, el Ejecutivo tiene siempre, ¿no es cierto?, la mejor disposición para poder evaluar y conversar los temas. Yo diría que en el caso de el tema de los reembolsos, podríamos evaluar una fórmula. A ver, nosotros creemos que es importante que efectivamente no haya una merma, por cierto, para los candidatos o candidatas y los partidos políticos, pero tampoco nos parece razonable que, producto de la aplicación del voto obligatorio, efectivamente estos desembolsos a favor de esas, tanto de los candidatos o candidatas o de los partidos, aumente. Entiendo que, como toda proyección, por cierto, puede ser feble y hayan dudas, y lo que planteaba por su intermedio, presidente, la senadora Desberger, era que por qué no esperábamos la realización de una elección para efectos de tener datos empíricos que nos permitieran hacer esas proyecciones. Tal vez en la búsqueda, ¿no es cierto?, de un acuerdo, uno podría hacer una transición, efectivamente, en el sentido de que no hacer una proyección, dado que estas son elecciones municipales, no elecciones, digamos, de candidatura parlamentaria o presidencial o de los convencionales con voto obligatorio. Uno podría hacer una proyección con una estimación menos, digamos, no tomando como base el 85% que se tomó de la última elección, sino buscar otra metodología que nos permitiera, digamos, hacer un ajuste, pero que nos permitiera una cierta varianza, digamos, más conservador, podríamos decir, en cuanto a la proyección de participación, tomando en consideración que con voto voluntario, efectivamente, la participación en las elecciones municipales fue de en torno al 40 y tantos % la última elección, y no hacer la proyección que esto se duplicaría al 85%, y uno, en ese sentido, podríamos tener una cierta disposición, pero creemos que es importante poder hacer una transición respecto de esto, porque creemos que también, como digo, no sería razonable que
producto de la aplicación de voto obligatorio, efectivamente los candidatos, los partidos recibieran una cantidad mucho más y esto supusiera un desembolso para el fisco de más de 20.000 millones si mantenemos. Entonces podemos hacer esa conversación, si hay disponibilidad, como para que veamos un tema de transición. Respecto al tema de los feriados, como ustedes bien saben, el hecho que se haga la votación en 2 días, no estamos innovando respecto a una norma que es permanente, que es el 38 número 7 del Código del Trabajo, que establece esta norma específica respecto de lo que son los establecimientos comerciales que están sujetos a una misma razón social, que también, como lo comentábamos y escuchamos a la mayoría de los invitados de las cámaras de comercio de distintos lugares del país, y la de Santiago, por cierto, respecto de que sería discriminatorio respecto del resto, ¿no es cierto?, de los trabajadores y trabajadoras vinculados al comercio, toda vez que solo se aplica esta restricción respecto a quienes están bajo una razón social única. En este proyecto, si bien es cierto, no estamos innovando y siguiendo un poco la lógica que planteaba por su intermedio presidente la senadora Desberger, no estamos innovando respecto a ese punto. Esto debiera ser un tema de debate permanente porque en realidad lo que estamos haciendo al agregar la votación en 2 días es no darle ese carácter de irrenunciable, digamos, a la aplicación de esta restricción al día sábado, que es el que se adiciona para el tema de las elecciones. Y como bien lo ha dicho por su intermedio presidente, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, en el proyecto permanente tenemos el tema de voto anticipado, tenemos también una discusión respecto al tema, ¿no es cierto?, del otro proyecto que está en tabla en esta comisión por su intermedio presidente, moción del diputado Giordano respecto a ampliar la modificación, la 18.700, respecto al periodo de 2 horas pasar a media jornada para que los trabajadores y trabajadoras puedan ejercer su derecho a voto. Entonces yo creo que ese es un tema que efectivamente podríamos discutir. Hay apertura por parte del Ejecutivo para ver, por ejemplo, el tema de las primarias, que parece razonable. Había cuenta que las primarias son bastante acotadas, como que no hay una proporcionalidad, ¿no es cierto?, entre el número de personas que participan en una primaria respecto de una provisión de carácter general de la apertura del comercio esos días. Yo creo que eso es perfectamente revisable, digamos, pero respecto al tema del feriado irrenunciable, creo que debiera ser, digamos, también un tema que pudiéramos abordar en el proyecto general, ver esto de las primarias, como digo, a lo mejor en esta instancia, pero abordar el tema del feriado que sé que genera bastante controversia, digamos, y como digo, estudiarlo en el mérito del proyecto general que abordaríamos a continuación por su intermedio presidente, que despacháramos con el sentido de urgencia que requiere. Sí, pero antes, para avanzar aquí, a lo mejor, después de que hable la senadora, deberíamos hacer una mesa técnica rápida para poder llegar a acuerdo en eso, porque en el fondo aquí hay diferencia, o se achica definitivamente este proyecto, pero yo creo que hay ciertas cosas que son bien insalvables, como el tema del feriado, del feriado irrenunciable. O sea, yo creo que hay algunos que no están los votos para eso. Entonces, si lo hacemos para hacerlo bien y rápido y que caiga, digamos, a la pastelera y que quede bien hecha la cocina, y que sea rápido, habría que a lo mejor darnos un par de días de una mesa técnica y llegar a acuerdos. Senadora. Por su intermedio, presidente, solo precisar, y pido excusa acá porque el senador Velázquez no estaba en el minuto que constituimos como integrante de esta comisión y por tanto no lo habíamos incluido a su asesor dentro de la mesa técnica. Nosotros, cuando recién presentamos el proyecto, antes de la distrital anterior, creamos una mesa técnica, yo creo que despejamos varias cosas. Estos temas yo tengo un listado, digamos, de las dudas y preocupaciones que han surgido de cada uno y cada una de los parlamentarios y parlamentarias. Por tanto, podemos, desde luego, retomar ese trabajo, dado que la próxima semana es distrital, es un buen periodo, digamos, para que podamos convenir que el proyecto pudiera ir nuevamente a sala, se ratificara en su tema en general y ahí abrir plazo de indicaciones y trabajarlas previamente para que efectivamente podamos llegar a un consenso que nos permita darle la viabilidad a este proyecto en los tiempos que se requiere. Ahora. Gracias, presidente. Yo no quiero ser insistente, ¿no es cierto? Pero primero, no tengo problema en la mesa técnica, que debiera ser súper rápido porque, vuelvo a decir, como las eventuales indicaciones son de iniciativa del Ejecutivo, para mí es básico este acuerdo previo para saber cómo votar la idea de legislar. En segundo lugar, vuelvo a decir, vamos a esta elección de octubre
Todo lo permanente está bien, excepto las cosas básicas, pero el feriado es uno de los temas más controversiales, le diría yo. Sobre todo en momentos que todavía estamos en una crisis, entre comillas, económica, en que la gente ha sido latamente castigado, unas regiones más que otras. El terminar con la ley seca es un avance, que es una norma, o sea, ya no sé de qué época, pero yo, subsecretaria, creo que en el feriado, en el financiamiento, en rebajar el financiamiento, primero señalarle que efectivamente nadie quiere que aumente exponencialmente o en forma muy grosera los aportes a los partidos políticos, pero fue una modificación importante y que no queremos volver a echar un pie atrás porque no queremos que vuelvan los maletines negros, ¿no es cierto? En segundo lugar, señalar que también los partidos necesitan más recursos cuando la elección es obligatoria porque tienes que llegar a más gente. Se está legislando además en terminar, por ejemplo, estas pancartas con papel, no sé cuántito, ¿cómo se llama el papel de la...? Con PVC, por lo tanto las nuevas pancartas te van, o palomas, te van a costar mucho más cara. Tú no sabes si este aumento de electores pueden que no estén de acuerdo con que hayan querido volver al voto obligatorio y vayan y voten nulo o en blanco y por lo tanto no es seguro que haya un gran aumento. Entonces por eso yo creo que sería importante dejar ese tema para el otro boletín y que la próxima elección, que es a nivel nacional, que es parlamentaria y presidencial, pudiera estar resuelto el tema y ya teniendo en la espalda una elección normal como la de alcalde y gobernadores con voto obligatorio. Y el otro tema, yo en lo que no voy a estar de acuerdo jamás, es en el tema de que pongamos la semana de la elección al administrador electoral y al alcalde y al candidato a 2 días antes o un día antes de la elección en vez de estar preocupado, lo que uno se preocupa cuando se termina la campaña, ¿no es cierto?, de buscar los apoderados, de hacer las carpetas, todo lo que todos los políticos sabemos que se hacen esos 2 días, ellos tengan que estar sentados, encerrados en una oficina haciendo su rendición de cuentas. Creo que no es buena técnica legislativa legislar pensando en la mala fe. Han habido casos de personas o candidatos, ¿no es cierto?, que esperan saber el número de resultados de sus votos para saber si suben o no suben, o si adjuntan o no adjuntan una nueva factura que queda al debe, en fin. Pero yo no creo que sea la generalidad de los casos. No lo creo. Y yo creo que no corresponde que legislemos para la excepción. Si usted quiere, ponga una norma. O sea, una norma o una sanción grave para quien se demuestre que lo hizo. Pero la última semana de la elección y previo a la elección, yo creo que el candidato tiene que estar y su administrador electoral, que generalmente es alguien de su confianza, debe estar dedicado a lo que tiene que estar dedicado, que es al día de la elección. Eso, presidente. Y me gustaría, si hay acuerdo o no en avanzar en esos temas, si no, desde mi punto de vista, ni siquiera es necesario para mí una mesa técnica. Gracias. Le ofrezco la palabra, subsecretario. No, pensé que quería aclarar algo sobre el tema de la rendición de cuentas. El listado. Pues eso ya lo explicó. Vamos a cómo resolvemos el tema. No, mira, yo creo, y insistiendo en el punto, habida cuenta de que son cuestiones sensibles, por cierto, las dos que plantea por su intermedio presidente la señora Esberger, el tema del feriado, ¿no es cierto?, y el tema del financiamiento, yo pediría que efectivamente pudiéramos trabajar, o sea, disposición, yo no puedo comprometer, digamos, que efectivamente me gustaría que lo pudiéramos conversar, ver si hay alternativas como para llegar a un punto, digamos, que es haga viable el proyecto y busquemos fórmula, entendiendo de que la próxima semana es distrital, que efectivamente podríamos llegar a la sala la semana subsiguiente, que no empiece, digamos, a la tramitación del proyecto, que efectivamente nos demos la próxima semana para hacer las conversaciones y que nosotros, previo a que el proyecto vaya a la sala, efectivamente, nuevamente, había cuenta que se estableció como plazo máximo para la emisión del segundo informe, el primero segundo informe, el día 23 de mayo, nosotros podamos hacerles un planteamiento concreto respecto a qué espacio hay efectivamente respecto a los temas más
controvertidos que se han planteado. Nosotros tenemos el grupo, digo, asumaré al asesor del senador Velázquez de inmediato a estos efectos y los convocaremos para poder tener claridad y hacerles una propuesta concreta y con la información, digamos, antes de ir a la sala, que ustedes tengan la información real respecto del espacio que como Ejecutivo tenemos para poder zanjar estas controversias. Gracias. Un minuto. En el tema de la técnica legislativa que a usted le gusta, Juan Pablo. Si en este proceso de aquí a la próxima semana, porque la idea es que tratemos de que lo votamos el próximo martes subsiguiente, a la vuelta, y para que yo hable en comité, para que ese miércoles entre a sala. ¿Ok? Eso sería ya. Pero como podrían haber cambios, porque hay algunos temas que nosotros estamos súper duros, o sea, el tema del feriado irrenunciable, yo creo que es un tema bien, ya. Si nosotros lográramos llegar a acuerdo con el gobierno en esto, que es difícil, pero llegáramos, ¿cómo se hace el cambio? ¿Hay una indicación sustitutiva? ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace en la práctica? Presidente, lo que está viendo la comisión es un nuevo primer informe que es la idea de legislar. Si bien la sala dio plazo hasta el 23 de mayo, en la práctica no puede conocer del informe hasta el 28, hasta el martes 28. En consecuencia hay dos alternativas. O la comisión lo vota ahora sujeto a esto, o nos reunimos el martes 28 antes de la sala, porque la sesión de la comisión es de 3 a 4, para votarlo en general. Eso de todas maneras, ¿no es cierto? Correcto. Y ahí se manda en general a la sala, dejando constancia en el informe de los acuerdos a que haya llegado esta mesa técnica para eventuales indicaciones para el segundo informe. Una pregunta, podríamos hacerlo que nosotros en el comité planteemos esto, que nosotros, por la urgencia que se ha dado, que planteemos en el comité de ese día lunes, que el día martes se vota antes de la sala y que se pueda poner en tabla ese mismo martes. No hay problema en eso. Ya, entonces tú me acuerdas de eso, anótalo por favor. La sala nos dio plazo hasta el 23 y dijo que se iba a ver con informe sin informe, por lo tanto vamos a estar dentro de los parámetros. Ya, pero te pido que me Yo lo se lo recuerdes recuerdo. porque ese lunes tenemos comité y yo voy al comité. Ya. Presidente, por su intermedio, claro, yo creo que es importante de que de esta mesa técnica ojalá lleguemos a un buen acuerdo que permita viabilizar esta importante iniciativa y de esa perspectiva, ya yendo, ¿no es cierto?, ratificando el segundo primer informe el día 28, también tengamos claridad de cuál se abriera un plazo acotado, indicaciones, había cuenta que ya estaríamos, digamos, con los temas zanjados, que permitiera, ¿no es cierto?, por eso, que permitiera que la primera semana de junio efectivamente pudiéramos despachar esta iniciativa. Gracias, presidente. Presidente, yo me quiero referir al tema esto de los candidatos tienen que informar lo contratado, que no es rendir una cuenta, ¿ya? Es simplemente, o sea, todo candidato sabe a quién contrata y por cuánto. O sea, no se contrata vagamente a un asesor, o etcétera, siempre hay un compromiso de plata, tanto en lo material como en los contratos, digamos, de asesoría que pueden ser inmateriales. En el CERVEL tenemos la capacidad de revisar valores de determinados contratos. Sabemos por lo pronto todo lo que es radio y prensa, porque las tarifas se publican. Obviamente, esto viene también en el proyecto, que es muy importante, asimilar las redes sociales y las plataformas de Internet a las radios y los diarios, ¿ya? Que informen la tarifa. Nosotros hoy día ya controlamos a la publicidad en Internet, ¿ya? Y el candidato que no la rinde y que nosotros sabemos que la hizo, la sancionamos. Para los dos plebiscitos anteriores del primer proceso constitucional, se estableció esta norma de que también informaran lo contratado en las redes sociales y se controló, ¿ya? Y tanto es así que no informó Google y Google tuvo una multa pasada por el CERVEL por no haber informado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es lo inmaterial el problema, ¿ya? O sea, nosotros, ¿cuánto es un asesor comunicacional que normalmente suelen tener los candidatos? 1 millón, 2 millones, 5 millones, 10 millones. A nosotros nos llega una boleta y tenemos que decir, bueno, está correcto o está incorrecto. Y nos enfrentamos en el fondo a la prensa posteriormente, que nos hace escándalos de investigaciones y cómo es posible que se pagaron 5 millones mensuales a 3 asesores, etcétera. Entonces, que fue un caso real. Entonces,
Nosotros lo que queremos simplemente es que se informe, y no es el día antes de la elección, ese es el plazo fatal. Es que se puede informar varios informes durante toda la campaña, es informar lo contratado en una norma muy simple, el RUT, el nombre, el monto y el trabajo que está contratado. Eso es todo. Yo creo que todos los candidatos lo llevan en una libreta por ahí de decir, bueno, a este señor yo me comprometí a pagarle 500.000 pesos, o 1.000.000, o 750, se nota, hay compromisos. Por lo tanto, solo pedimos que nos manden esos compromisos, no que nos rindan las cuentas. Yo creo que eso ayuda a las transparencias de las campañas, que han sido de alguna manera criticadas por esto. Mucha gente tiene la idea de que el reembolso por voto es a todo evento, ¿ya? Y que los candidatos se presentan solo para eso. Eso no es verdad, es contra gasto. El problema es que tengamos seguridad de que no se engloben gastos innecesariamente después de la elección a sabiendas de los votos que se sacó, ¿ya? Y para, digamos, llegar a la cuenta de esos votos, ¿no? Sí, por esta vez. Gracias, presidente. No, es que lo que nos dice el presidente del CERVEL, yo creo que es la búsqueda que tiene este Parlamento, que es cómo generamos más herramientas de transparencia, para ir despejando lo que la ciudadanía después de cada elección es así interesante, como para tenerlo presente y no enredarnos en aquello. Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo con esa norma, senadora. Presidente, en términos generales nadie se puede oponer a una norma que busque transparencia, pero que tampoco entorpezca el debido ejercicio de la democracia, como son las elecciones. Y efectivamente los gastos grandes un candidato lo puede tener aquí en el dedillo, qué sé yo. Pero usted bien sabe que no es todo así, porque hay que ir a sacar las palomas, el camión, el agua, las boletas que tenéis, 2.000 boletas de agua que le compraste todos los días a tus territoriales. O sea, no es cuando uno lo quiere hacer bien, no es una rendición fácil. Y además es un tema permanente. Yo estoy completamente de acuerdo, busquemos más normas de transparencia. En el boletín siguiente que modifica lo permanente. No en esto que su prioridad, entiendo, es la elección en 2 días. Gracias, presidente. Pero hay algo que no entiendo en ese comentario, porque estos son para los aportes que uno está por pagar. No, sí, estoy de acuerdo, pero usted lo que está diciendo, en el fondo es, si yo contraté a Juan Pablo, digo, aviso a Juan Pablo antes de pagarlo. No, a nosotros. Le aviso. Contrató a Juan Pablo por tanto, y por tal función. Ya, ok, está bien. De forma de que después de la elección a inflar el horario del contratado y con artificios de que la plata vuelve por alguna vía al candidato. Pero no es fácil, como dice la senadora. Me gustaría saber si hay alguna estadística o cuál es el porcentaje de candidatos que mal usan esa técnica de, a lo mejor, que ustedes hayan logrado determinar que, salvo algunos muy conocidos, ¿no es cierto?, que hayan logrado... Hay 2 procesos. ¿De cuántos candidatos? O sea... Han habido 2 procesos, pero en el fondo el problema es que ¿cómo detectamos los otros? No tenemos ninguna herramienta. No, yo les pregunto a todo el mundo, o sea, se contrató por 10 millones de pesos a un asesor en la campaña, por 5 millones, por 1 o por 500. ¿Cómo diferenciamos el servicio que se ha prestado? Y no queremos llegar al extremo de decir, no, esto es muy... Podríamos decir, aceptamos 5 millones por asesor o aceptamos 3 millones por asesor y no 5. Bueno, pero ese es el punto, ¿ya? Que como se saben los votos, esta cuestión se puede arreglar posteriormente. Y lo que nosotros queremos es esa información. Yo creo que la mesa técnica va a tener esa discusión. ¿Para qué la hacemos aquí? Ya. A ver, yo quiero los siguientes acuerdos. Saludar al ministro Elizalde. Primero, que para no ser descortés a la Asociación Nacional de la Prensa, una exposición de 7 minutos y nada más, porque ese día no tenemos tiempo. Si quieren 7 minutos y si no, que la manden por escrito si quieren. ¿Okay? Eso estamos hablando que nos juntamos el día 28.
Y el acuerdo es que vamos a trabajar toda esta semana, o sea, con la próxima, para sacar los acuerdos que puedan, y el día 28 votamos para ir a la sala. Así de claro. El día mismo 28. ¿Habría acuerdo? Ya. ¿Y quién va a coordinar esta mesa? ¿Usted, Subse? Ya, perfecto. Y sea generoso, busque. Porque si no, lo que hay que hacer para poder sacar esto es achicar el proyecto. Así de claro. ¿Ah? Porque si no, lo hacemos 2 días. ¿Le parece, no? Sí. Estamos No, claros. los 2 días, como lo dijimos nosotros. Pues. ¿Ah? Estamos claros, presidente, en el mandato. Incorporaremos al asesor del senador Velázquez para retomar las conversaciones y poder llegar con una propuesta el próximo martes 28. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, la levantamos.